Cuenta la leyenda que a los 7 años, Sabina fue poseída por un espíritu maligno mientras recolectaba leña en el bosque. La entidad la atormentó durante días, hablándole en lenguas extrañas y amenazando con quitarle la vida. Aterrada, la niña logró escapar, pero quedó con una profunda huella espiritual. Más adelante, durante una noche de tormenta, Sabina tuvo una visión apocalíptica. Vio el cielo rasgarse y a criaturas demoníacas descender sobre su pueblo. Aterrada, corrió a esconderse, pero las entidades la encontraron y le advirtieron que había sido elegida para servir como puente entre los mundos. María Sabina fue una mujer indígena mazateca que se convirtió en una figura legendaria en México y más allá, por sus prácticas chamánicas. Nacida en 1894 en Huautla de Jiménez, Oaxaca, desde muy joven tuvo encuentros sobrenaturales que la llevaron a desarrollar poderes curativos y videncia. Como curandera, Sabina se valía del consumo de hongos alucinógenos para entrar en estados alterados de conciencia y comunicarse con espíritus. Realizaba intensos rituales de sanación conocidos como velorios, donde invocaba a deidades sagradas para curar enfermedades físicas y del alma. Su fama se extendió cuando extranjeros, incluyendo intelectuales y celebridades, empezaron a visitar su humilde hogar en busca de sus servicios. Sin embargo, la intromisión de estos forasteros desató una oleada de turismo y explotación que, eventualmente, arruinó la vida de Sabina. Fue acosada, detenida y su práctica fue criminalizada. Murió en la pobreza y el olvido en 1985. A los 91 años, con un legado contradictorio de haber compartido los secretos de su mundo espiritual, pero haber sido víctima de su propia fama. María Sabina empleaba principalmente los hongos Psilocybe caerulescens, conocidos localmente como hongos santos o niños santos. Estos hongos son nativos de las regiones húmedas de México, incluido Oaxaca, donde Sabina residía. Los Psilocybe caerulescens son célebres por su contenido de psilocibina, un compuesto psicoactivo que provoca estados alterados de conciencia. El ritual de Sabina involucraba la ingesta de un número específico de estos hongos, generalmente entre 5 y 12, dependiendo de la fuerza de la persona y de la condición que se buscara atender. Al consumirlos, Sabina entraba en un trance que le permitía ver el mundo espiritual y diagnosticar enfermedades de sus pacientes. Los hongos eran consumidos en ceremonias nocturnas llamadas veladas, en las que María Sabina cantaba y rezaba en un lenguaje místico, guiando a los participantes a través de experiencias de profunda introspección y encuentro espiritual. Los efectos de los hongos podían ser intensos y abrumadores. Los usuarios experimentaban alucinaciones visuales, distorsiones de la realidad, euforia, ansiedad y una sensación de conexión cósmica. Sabina navegaba hábilmente entre estos estados alterados, guiando a los participantes a través de visiones y experiencias místicas que se creía tenían un poder curativo. El consumo de los hongos Psilocybe caerulescens, pese a su uso ritual, conlleva riesgos significativos. Entre estos está la posibilidad de experimentar malos viajes, que implican terror, confusión y desorientación severa. Las reacciones psicológicas pueden ser intensas, desencadenando ansiedad, paranoia o crisis psicóticas, especialmente en personas con predisposición a trastornos mentales. Físicamente, pueden provocar náuseas, vértigo y desequilibrio en los signos vitales como la presión arterial y la frecuencia cardíaca. A largo plazo, el uso frecuente puede desencadenar problemas de memoria y concentración. Además,
La falta de control en la dosificación y la adulteración son peligros adicionales, dado el mercado ilegal y no regulado de estos hongos. María Sabina cargaba con un oscuro y pesado legado desde su nacimiento. Según cuentan, la niña fue concebida producto de una violación y nació con una marca en el rostro, lo que se interpretó como un signo de que estaba destinada a grandes poderes. Desde pequeña, Sabina tuvo encuentros aterradores con seres sobrenaturales que la marcaron para siempre. Con el paso del tiempo, Sabina empezó a experimentar episodios de trance y éxtasis en los que veía el futuro y podía diagnosticar enfermedades. Sus familiares, al principio atemorizados, terminaron por reconocer sus dones y la convirtieron en la curandera del pueblo. Sabina aprendió a dominar sus capacidades sobrenaturales a través de rituales y el consumo de hongos alucinógenos. Se decía que podía ver las almas de las personas y comunicarse con espíritus ancestrales. Pero detrás de esta leyenda se escondía una mujer atormentada por sus poderes, que cargaba con el peso de un legado oscuro y ominoso. Sus encuentros con lo sobrenatural la habían convertido en una chamana temida y respetada, pero también en una persona solitaria y profundamente melancólica. Se decía que María Sabina poseía el don de la bilocación, es decir, estar físicamente en un lugar mientras su espíritu viajaba a otros planos. Algunos aseguran haberla visto aparecer en sueños y visiones. Según la leyenda, María Sabina era capaz de separar su espíritu de su cuerpo físico, permitiéndole viajar a otros reinos y dimensiones. Se cuenta que en repetidas ocasiones, testigos afirmaron haber visto a la curandera aparecer en sueños o visiones, aun cuando su cuerpo permanecía dormido en su humilde hogar en Huautla de Jiménez. Estas manifestaciones astrales eran interpretadas como una señal de sus poderosos dones chamánicos y su habilidad para conectarse con lo sobrenatural. En esos estados alterados de conciencia, la chamana afirmaba comunicarse con deidades, ancestros y entidades cósmicas, recibiendo mensajes y conocimientos que luego empleaba para sanar a sus pacientes. Algunos de sus seguidores más fieles aseguraban haber visto el cuerpo físico de Sabina levitar o desaparecer durante estas experiencias extracorporales. Este don de la bilocación, es decir, la capacidad de estar presente en diferentes lugares simultáneamente, ya sea físicamente o mediante la proyección astral, alimentaba aún más el mito y el misticismo que rodeaba a la curandera mazateca. Sus fieles creyentes la veían como una mujer dotada de poderes sobrenaturales casi divinos, que le permitían trascender los límites de la realidad ordinaria. Existían también los rumores de que Sabina había entrado en contacto con seres extraterrestres durante estos estados de trance. Se creía que estos entes le revelaban secretos cósmicos y le otorgaban poderes curativos sobrenaturales. Los relatos más esotéricos y espeluznantes sobre la vida de María Sabina afirman que, durante sus viajes extáticos inducidos por los hongos, la chamana habría entrado en contacto con seres de origen extraterrestre, que se decía que estas criaturas eran provenientes de otros mundos que se aparecían en sus visiones y luego le transmitían conocimientos cósmicos de gran trascendencia. Los alienígenas, que visitaban a Sabina en sus estados alterados de conciencia, no solo le revelaban secretos del universo y la naturaleza del ser humano, sino que también le conferían poderes curativos y chamánicos de un nivel sobrenatural. Se creía que estas entidades le otorgaban a Sabina la capacidad de ver el aura y las almas de las personas, así como la habilidad de diagnosticar enfermedades y aplicar remedios y rituales.
que sanaban y eran sumamente eficaces. La idea de que Sabina hubiera establecido un vínculo directo con seres de otros planetas alimentaba aún más el misticismo y el temor reverencial que rodeaba a la curandera. Se la veía como una especie de elegida, una mensajera de conocimientos y poderes cósmicos que trascendían los límites de la comprensión humana. Estos rumores sobre sus encuentros alienígenas alimentaron la leyenda de Sabina como una mujer dotada de dones sobrenaturales que procedían de una fuente divina o extraterrestre. En ocasiones, Sabina experimentaba episodios de levitación y desaparición durante sus rituales. Testigos afirmaron haberla visto flotar en el aire o simplemente desvanecerse ante sus ojos. Los relatos más asombrosos sobre las capacidades de María Sabina involucran testimonios de gente que estuvo presente afirmando haber visto con sus propios ojos fenómenos paranormales durante los intensos rituales de curación de la chamana. Según estos testimonios, durante los velorios, en los que Sabina guiaba a los participantes en el consumo de hongos alucinógenos, la curandera a veces se elevaba lentamente, quedando suspendida en el aire a varios centímetros del suelo, en una posición de meditación. Los asistentes, atónitos y sobrecogidos, contemplaban cómo el cuerpo de Sabina parecía desafiar la física, suspendido en el espacio, sin aparente esfuerzo. Se cuenta que la curandera tenía la capacidad de ver y comunicarse con los espíritus de los muertos. Podía invocar a las almas de los antepasados para que asistieran a los enfermos en sus rituales. Uno de los dones más sobrenaturales atribuidos a María Sabina era su supuesta habilidad para interactuar con el mundo de los espíritus y las almas de los antepasados. Se creía que la chamana poseía la facultad de ver y comunicarse con entidades del más allá, logrando establecer un vínculo directo con el reino de los muertos. Durante estos intensos rituales de curación, Sabina afirmaba poder invocar a las almas de los ancestros o seres queridos fallecidos, solicitando su asistencia y orientación para sanar las aflicciones de los pacientes que acudían a ella. Se decía que en determinados momentos del trance profundo, la curandera entraba en comunión con estas entidades espirituales, recibiendo de ella mensajes y conocimientos que luego utilizaba para diagnosticar y tratar las enfermedades con mucho éxito. La habilidad de María Sabina para comunicarse con los muertos y solicitar su asistencia espiritual elevaba aún más su estatus como una curandera con dones extraordinarios, capaz de trascender los límites entre el mundo material y el mundo de los espíritus. Algunos relatos hablan de una maldición que perseguía a Sabina, acarreándole sufrimiento y desgracia. Se creía que esta maldición era consecuencia de haber profanado ciertos secretos sagrados o de haber desafiado entidades demoníacas. A pesar de su fama como una poderosa curandera bendecida con dones sobrenaturales, la leyenda de María Sabina también estuvo marcada por la tragedia y el sufrimiento. Diversos relatos apuntan a la existencia de esta maldición que perseguía a la chamana a lo largo de su vida, trayéndole constantemente desgracias y dolor. Según estos testimonios, Sabina habría incurrido en la profanación de sagrados secretos en su tradición mazateca, o bien habría desafiado a entidades demoníacas durante sus rituales extáticos. De modo que, como castigo por estas transgresiones, se decía que la curandera había sido maldita, condenada a cargar con una energía oscura y destructiva que la atormentaría sin tregua.
La caída de María Sabina fue tan dramática como su ascenso a la fama. Después de que extranjeros comenzaran a llegar a su humilde hogar en busca de sus servicios, todo se desmoronó para la anciana curandera. Los visitantes, en su mayoría jóvenes hippies y celebridades, llegaban en estampidas, irrumpiendo en la tranquilidad de su comunidad y profanando los rituales sagrados. Sabina, abrumada, los atendía lo mejor que podía, pero pronto vio cómo su práctica se convertía en una especie de circo. Las autoridades, temerosas del impacto que los hongos alucinógenos pudieran tener, encarcelaron a Sabina y la forzaron a dejar de practicar. Su hogar y sus pertenencias fueron saqueados por turistas que buscaban a los niños santos. La pobre anciana, despojada de todo, quedó sumida en la más absoluta pobreza y soledad. Destrozada física y emocionalmente, Sabina murió en 1985, a la edad de 91 años, olvidada y menospreciada por una sociedad que no supo comprender la profundidad de su legado. Su trágico final refleja la cruel irrupción de la modernidad en las tradiciones ancestrales y cómo la ambición y el morbo pueden arruinar lo que alguna vez fue sagrado. Yo soy el documentalista y esto fue la leyenda oscura de María Sabina.